Buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos. Me gustaría decir que qué alegría ver tantas caras conocidas, pero la verdad es que no muchas. Me presento, soy Pilar Escáriz, pertenezco a la AFA, la Asociación de Familias del Alumnado de este colegio, y me hubiera gustado ver muchísimas familias y que lo hubiéramos llenado. Incluso yo me imaginaba en mi cabeza que iba a haber niños por ahí correteando y que los íbamos a tener que mandar callar. ¿Hay alguna familia? ¿Alguna superviviente? Bueno, decir que estamos muy contentos de haber organizado esta jornada, que la organiza la Plataforma de la Educación Pública de Tetuán. Es un espacio de confluencia de individualidades y colectividades, personas vecinas, AFAS, sindicatos, directores de cole, profes, jubilados, que nos mueve la defensa, la protección, la promoción de la educación pública en nuestro distrito. Y dentro de las acciones que llevamos a cabo, estaría esta jornada, esta charla, que se enmarca dentro de la campaña de Matricúlate en la Pública. Esto que hacemos para que cuando las familias están en ese proceso tan difícil de decidir dónde vamos a llevar a nuestros peques, o no tan peques, tanto en la escuela infantil, el cole o el instituto, pues intentar decirles lo bueno que tiene la educación pública, la escuela, y intentar que miren hacia nosotros. Entonces, yo qué sé, ¿qué es lo que tiene tan bueno que tenga la pública? Que pensamos que hay que promocionar y que parece que no todo el mundo lo ve. Bueno, en el distrito es fácil verlo, ¿no? Hay muchos colegios privados concertados y decimos, pero ¿por qué no se vienen a esta cosa tan maravillosa que tenemos? Bueno, pues la pública es solidaria, la pública no creemos que no deja a nadie atrás, es donde cabemos todas las personas. Y da igual de dónde vengan, en este colegio es, a mi entender, un referente en cualquiera cabe aquí, da igual la mochila que traigas si está muy cargada o poco cargada, da igual tu procedencia, da igual tus capacidades, aquí no se deja a nadie atrás. Y lo que muchas veces vemos como una diversidad en el aula, que puede llegar a entenderse como una dificultad, para mi gusto debería cambiar, y el signo no debería ser algo negativo, sino todo lo contrario. Deberíamos estar orgullosas en estos coles de tener tantísima diversidad y deberíamos intentar aprovecharlo, claro. Se dice muy fácil y las profes que hay por aquí pues, me dirán, sí, claro, métete tú en el aula con 25 y te digo lo que tengo. Bueno, pues hay que solicitar y hay que exigir, más que solicitar, más medios y ponerlo en valor, porque es una ventaja. Creo que cuando no dejamos a nadie atrás es como avanzamos como sociedad. Desde luego, con las ideas de un iluminado que de repente quiere crear marinador en alguna zona del mundo, así no se avanza como sociedad, se avanza no dejando a nadie atrás y nos hace más fuertes como grupos, como cuando una bola de nieve va creciendo y creciendo y se hace sólida y compacta y no es un copito que en cuanto le da un rayo de sol se disuelve. Somos una bola de nieve porque no dejamos a nadie atrás y porque vamos todos juntos. Y en este ir todos juntos, pues nos encontramos las familias, que, pues nada, a las que haya por aquí, bueno, todos somos familia en el fondo, decir que animaros a participar en las asociaciones de familias. Nuestra AFA se creó hace poquito, no tenía este colegio, nos cuesta muchísimo convencer e involucrar a las familias porque tienen realidades increíbles de complicadas. Pero bueno, ahí estamos, intentando tejer barrio y hacer redes y participando en la Plataforma por la Educación Pública y haciendo cositas muy pequeñas y muy humildes y muy modestas para que se sientan orgullosos de lo que tenemos. Porque lo que tenemos es increíble. Pisamos todos los días este edificio y no se nos cae la baba. Yo no lo puedo entender. Y tenemos una historia, o sea, hemos llegado a la educación que tenemos, bueno, con sus más y con sus menos, y no se nos cae la baba y no sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. No sabemos cuál es la historia de la educación. Y en esto
vamos a tener hoy a dos personas excelentes que nos van a contar pues tanto una cosa como otra, relacionado con el edificio, con el entorno, y nos van a contar cómo hemos llegado hasta aquí, con la historia de la educación. Y para eso nos va a presentar Paloma. Sí que os voy a decir que estamos grabando esta jornada, bueno, pues para que las personas que no han podido venir, pues muchas familias que están currando y bueno, con sus circunstancias, que sí que están interesadas en verlo, pues para que lo puedan después consultar. Y también recordaros que si tenéis el teléfono móvil por ahí encendido, pues que lo bajéis el volumen o como sea. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias por venir el sábado. Y yo simplemente voy a agradecer todavía más a estos dos sabios ponentes que han venido un sábado desinteresadamente, digamos desinteresadamente, porque como sabéis las asociaciones no tenemos un duro, que les llamamos por la cara directamente, y que además son dos personas que están siempre dispuestas a colaborar con lo que serían las asociaciones o el movimiento ciudadano y vecinal. Voy a empezar por la primera persona que va a intervenir, que es Antonio Canales. Es doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ya le tenemos aquí como catedrático de la Universidad Complutense de Historia de la Educación, o sea que da clase aquí un poco más abajo en la Facultad de Educación. Ha sido vecino, ya no es vecino, se ha trasladado, y sobre todo es un experto en la historia de la educación española, aunque ahora su línea de investigación es más la educación franquista, pero tiene un bagaje de lo que es su propia materia, que yo le agradezco que haya venido a contárnoslo. Este edificio tan magnífico. Bueno, yo voy a explicarles un poco qué es lo que me pidió Paloma, ¿no? Poner en contexto un poco qué es el origen de la educación pública y de estos edificios tan magníficos, pero arquitectónicamente hablará Alberto, ¿no? En este barrio de Tetuán. Bueno, quizás si hacemos un poco de contexto, y voy a entrar ya directamente, lo ha dicho la compañera cuando lo ha presentado, sabemos poco de historia de la educación y no valoramos bastante quizás nuestro sistema educativo. ¿Desde cuándo tenemos sistema educativo en España? ¿Desde cuándo es obligatorio ir a la escuela? Pues desde la Constitución de 1812 en Cádiz, ¿vale? La Pepa ya decía, en cada pueblo, en cada aldea se erigirá una escuela, bla, 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 ¿no? 1812. La plena escolarización de todo el alumnado no se consigue hasta 1980, lo cual nos da la medida de la importancia de las leyes en este país y de la esterilidad del debate educativo, esa es mi opinión, que mantenemos, porque estamos discutiendo leyes y aquí nunca se han cumplido, ¿no? 170 años y no he restado más de cabeza para cumplir una ley tan básica como la obligatoriedad escolar. La cuestión es que los liberales tienen claro esta idea nueva del cambio de siglo, del 18 al 19, Revolución Francesa, pero también los prusianos, de que de repente los niños que estaban tan tranquilos corriendo por el bosque tienen que ir 6 años a la escuela, ¿vale? Y lo tienen clarísimo. Tan claro que pelean por ello durante todo el siglo XIX. Hay una batalla importante, ¿no?, contra los sectores más tradicionales, y sobre todo hay una batalla muy importante contra la Iglesia Católica, que tradicionalmente se había robado el papel de educar a los niños, ¿no?, de educar a las futuras generaciones. Ahora es el Estado, y ahí están los liberales quienes dicen no, vamos a formar ciudadanos y esto es una competencia estatal. Esta guerra es larguísima, dura 3/4 de siglo, y digamos que de alguna manera, yo creo que la idea que tengo es que los liberales se agotan después del sexenio democrático y tiran la toalla. Es decir, ya está, con la vuelta de los Borbones, bueno, ya no vamos a seguir peleando por esto, es muy caro y además las resistencias son muy grandes y, vaya, en realidad, lo que sucede a partir de la vuelta de la restauración es que el Estado se inhibe. Tenemos periodos en nuestra historia en que el Estado se inhibe. Y el inhibirse en la educación para el Estado significa no cumplir su propia ley. Es decir, hay leyes desde 1857 que obligan a que la escuela, que obligan a que los niños vayan a la escuela, pero el Estado no lo cumple. Pasa. Aquí no pasa nada. Este es un país, pero también el sur de Italia, donde no pasa nada por no cumplir las leyes, aunque seguimos
como digo, obsesionados con discutir las leyes. Claro, cuando el Estado a partir de 1874 se agota, deja de cumplir con su misión de construir escuelas y sigue habiendo demanda, pues alguien se beneficia, ¿no? ¿Y quién se beneficia? ¿Quién se ha beneficiado históricamente? Pues evidentemente la Iglesia Católica, ¿no? Que es la que ha venido a llenar y que tiene un programa educativo muy claro de lo que quiere, ¿no? Una educación en primaria para el pueblo caritativa, de beneficencia, y una educación especializada secundaria para la siguiente. Bien, esto es así y cambia de repente a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa a finales del siglo XIX que hace que todo cambie? Pues para empezar, aparece una cosa nueva. Bueno, ¿cómo podemos caracterizar el sistema educativo español? Tampoco para flagelarnos. Lo que pasa en España tampoco es tan distinto a lo que pasa en el resto de Europa. También el resto de Europa tarda mucho, casi un siglo, en escolarizar. Y en la cabeza no va Francia, como pensamos. La cabeza va Alemania. Esto de escolarizar no tiene por qué ser ni progresista ni liberal. Tiene que ver con el Estado y con la formación estatal. Los prusianos son los que tienen por la de una escolarización más amplia, pero también esto se consigue hacia 1880, una cosa así, y los franceses, de la República y las leyes de Bruxelles, que establecen el famoso sistema que nosotros quisiésemos tener y que nunca vamos a tener, el sistema republicano francés, pues también es de 1880 y pico. Es decir, que España e Italia no cumplen, pero tampoco están tan lejos del resto de Europa, ¿vale? O sea, en los pueblos, los niños no van a la escuela en casi toda Europa, hay amplios porcentajes de niños que no van a la escuela. Y el resto del sistema en España es bastante similar a los sistemas burgueses europeos. Lo digo porque normalmente leerán, pues es un sistema dual, es un sistema burgués. Es lo que es la Europa burguesa en ese momento. Yo siempre digo que el sistema es el Ryanair de los sistemas educativos europeos, ¿no? Es decir, es la versión low cost, lo tiene todo, porque si no, no despega. Un avión de Ryanair sin ruedas no despega, o se cae, ¿no? Pero el español lo tiene todo, pero en versión baratito. Tiene una red de institutos, de bachillerato, pero muy poco. 52, ¿no? Cada capital de provincia tiene universidades, pero todo claro, es baratito y limitado, ¿no? ¿Y cuál es el punto débil? Y ese punto débil va a ser cada vez más evidente en la escuela elemental. La escuela elemental es el punto débil. Acabamos el 19 con un Estado que abandona su misión, su proyecto de educar a todos los niños. Y como decía antes, algo cambia a finales del 19, y es, por un lado, aparece por primera vez con el movimiento de escuelas racionalistas, que saben ustedes son escuelas inspiradas o impulsadas por ateneos obreros, sindicatos, anarquistas, etc. Esto las hemos estudiado y son fascinantes y podemos ver sus contenidos, etc. Pero no perdamos de vista que lo que implica y lo que significa es que por primera vez hay una demanda popular de educación. Porque el Estado se ha inhibido, pero tampoco hay una gran demanda de educación durante el siglo XIX. Las familias no ven mayor sentido a que sus hijos se eduquen. Es un sistema productivo muy básico, en el mundo rural no aporta gran cosa, no tienen una visión de ascenso social o de meritocracia, y en las ciudades la gente, los niños a la fábrica, ¿no? Que es donde están mejor. Bien, esto cambia. A finales del 19 empieza a haber una demanda popular de las ciudades, evidentemente, de educación, a la que responden las escuelas racionalistas, pero también hay un cambio radical desde el Estado, porque en 1898, como ustedes saben, pasa algo muy importante, ¿no? Que es la pérdida de los últimos residuos del imperio colonial y toda la crisis nacional y de conciencia que viene después de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, ¿no? Lo que se llama el aldabonazo de la conciencia nacional, que es todo este rollo de que es España, que todavía seguimos en eso, ¿no? O sea, es como esa especie de mal sueño nacional de qué es este país. En todo caso, que es lo importante, que los discursos regeneracionistas de ese momento identifican atraso y escuela. O sea, aquí es esta idea de es la escuela yanqui
la que ha ganado, no el ejército, esa escuela moderna progresista frente a la escuela retrasada española, y el eslogan regeneracionista de, por imposta, escuela y despensa, que la gente coma y vaya a la escuela. Porque detrás de todo esto también hay una cosa nueva, que es un nuevo proyecto de crear españoles. Hay un nuevo proyecto de nacionalización a través de la escuela, ¿vale? Hay que crear un nuevo tipo de español, y en eso estamos, ¿no? Todavía, ¿no? Y para eso está la escuela, un español que no sea vago, que no puede lo público, todo este tipo, o sea, si es que la crisis del 2008 y la del 98 es el mismo tipo, ¿no? Que no existe una moral cívica, todo esto, ¿no? A lo que sí. Bueno, pues para todo esto la receta es escuela. ¿Vale? Pongamos escuelas, y a partir de ahí, de esta conciencia, arranca un proyecto muy importante de modernización del sistema educativo español, ¿vale? Y lo que es interesante y quiero insistir es que este proyecto de modernización del sistema educativo español se define a principios de siglo por los gobiernos de la monarquía, y la República no hace más que desarrollarlo, no es un invento nuevo. Es la puesta por fin en práctica, porque es un proyecto muy caro. La República lo que hace es poner en práctica lo que ya se ha definido como un proyecto de modernización y españolización de este país en 1900. ¿Vale? ¿Por qué insisto en esto? Porque esto subraya la radicalidad del franquismo. Porque el franquismo se lleva por delante a la República, se lleva por delante a la dictadura de Primo, se lleva por delante a los monárquicos. Es de una radicalidad brutal. Y en el terreno educativo es donde se ve que el franquismo no es solo antirrevolucionario, es naturalmente, sino mucho más. Bueno, ¿cuáles son los pasos de este proyecto? Pues lo primero, en 1900 se crea un Ministerio de Educación, Instrucción Pública de Bellas Artes, que no había, en este país no había Ministerio de Educación. Nadie pensó hasta 1900 que fuera necesaria cosa. Había un Ministerio de la Guerra, pero no había un Ministerio de Educación, ¿vale? Segundo, se decreta la obligatoriedad de escolarizar hasta los 12 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la famosa escuela pública del 19 era cortísima, 3 años, de 6 a 9, y no se cumplía. ¿Vale? O sea, lo que dice la ley Moyano es que se escolarizarán todos los niños de 6 a 9. No me viene ahora, el liberal Romanones, siguiendo el modelo francés, todo esto es una copia de Francia, pues establece que se amplía un segundo ciclo hasta los 12 años. Luego Italia se copia, ¿no? Francia, España, Italia, ¿no? Otro paso importante, claro, esto no me voy a detener, pero la historia de educación es muy importante, porque claro, en una escuela de 3 años lo que se hace es enseñar a leer, a escribir, a contar y a rezar, poco más. En una escuela de 6 años hay un segundo ciclo en el que ya aparece una cosa nueva, que es el currículo nacional. Ahí es donde se crean españoles. Y se enseña el canon literario español, Mio Cid, ¿no? Se enseña geografía de España, este es tu país, niños, se enseña historia de España. O sea, hay literatura, ahí cabe todo un proceso de culturalización y de integración en el canon nacional de toda la población, que no era posible en una escolarización de solo 3 años, ¿no? Siguiente paso, muy importante, importantísimo. El Estado asume a los maestros. Hasta el momento, los maestros dependían de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos españoles y la educación nunca se han llevado bien. No siempre ha habido dinero para tirar la cabra del campanario, que es algo muy lucido, pero no hay dinero para pagar al maestro. Por eso aquello de pasar más hambre que el maestro de escuela. Esto se acaba en 1902. Los maestros se convierten en funcionarios públicos y forman escalafón. A partir de ahí, la profesión de maestro es una profesión digna, interesante. Cobran cada mes. Comen. No es una broma. ¿Por qué? Y esto nos debería dar que pensar, porque más bien por influencia americana llevamos los últimos 30 años con el tema de la descentralización y los ayuntamientos, pues será en América, en Estados Unidos. Porque aquí ayuntamientos y educación, o sea, olvídense. Este movimiento también lo tienen que hacer en Francia, y este movimiento lo hacen primero en Francia y lo copia Italia después de España. O sea, en los países latinos el interés en la base por la educación es nulo. El interés por la educación está arriba como proyecto de Estado y es el Ministerio el que centraliza. Nosotros hemos decidido que descentralizar es estupendo, pues bueno, allá nosotros así nos va, ¿no? Y otra cuestión importante, otro punto es la creación
de una escuela para formar maestros superiores, la Escuela Superior de Estudios, la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, que era en 1909, que en realidad es, digamos, porque los estudios de magisterio no son universidad. Los maestros se formaban en la escuela normal y no pisaban el bachillerato. Los maestros no hacían bachillerato. Los maestros acababan a los 12 años, se iban 3 años a su pueblo a cuidar vacas, no sé lo que hicieran, y a los 15 años entraban en unas instituciones que estaban en escuelas normales y en 3 años eran maestros. No pisaban el terreno académico del bachillerato, no iban a la universidad. Hacía falta la idea de mejorar la formación de los maestros y se acaba creando esta escuela superior en Madrid, que es una escuela, cuando ya eres maestro, entras en esa escuela, claro, y que no es para todos, es para inspectores, directores de los grandes grupos escolares como este, ¿vale? Y profesores de pedagogía en las escuelas normales, para formar maestros. De maestros no me detengo más en esto, y también muy interesante, por lo que tiene que ver con esto, es en 1914 se publica un nuevo plan para las escuelas normales de maestros. Porque claro, con solo 3 años de formación, el debate siempre es ¿qué queremos de los maestros? ¿Que sepan pedagogía o que sepan algo? Porque han hecho solo la escuela primaria hasta los 12. Pero el plan Benjamín es un plan que intenta modernizar, pero sobre todo que establece contenidos. No han hecho bachillerato, se supone que los maestros tienen que tener una formación cultural. Bueno, este es un poco el marco. Y en ese marco, ¿por dónde va? ¿Cuáles son los grandes tótems? Los faros de la renovación curricular en ese momento. ¿Qué sueña cualquier maestro renovador en ese momento? Pues sueñan con la escuela graduada. ¿Qué es la escuela graduada? Pues la escuela que nosotros conocemos. Pero eso es un fenómeno muy nuevo. La escuela con cursos, primero, segundo, tercero, cuarto. Porque la escuela que hemos tenido hasta ese momento y que España tendrá hasta los años 60 es esta escuela. Una escuela donde hay un maestro que tiene a todos los niños. En los pueblos más ricos, como se ha hecho 2 ciclos, de 6 a 9, de 9 a 12, pues el maestro de los grandes y el maestro de los pequeños. La lengua de las mariposas, pero solo normalmente por edad, pero no siempre por edad. En un primer momento se intenta experimentar, también se puede agrupar por capacidad. La cuestión es crear grupos homogéneos de niños y niñas. Bien, esto supone agrupar a los niños en clases homogéneas, con un grupo al frente, en función del conocimiento o de la edad, y es lo que se considera, y todo el mundo quiere, porque es la organización racional y científica de la escuela. Solo en esta escuela se pueden aplicar todas las nuevas técnicas pedagógicas de organización escolar. En esta escuela se pueden pasar test. En esta escuela, de alguna manera, la escuela graduada es el futuro, es la escuela científica de los pedagogos. Mientras que el maestro tradicional de escuelita unitaria, de escuela rural, se convierte en un artesano. Eso es lo que tenemos que entender. Hay artesanos, que son los maestros tradicionales, y hay pedagogos científicos, que son los nuevos maestros que van a actuar en este programa. Los contenidos no entremos. O sea, en pedagogía todo es muy retórico y muy tótem, pero adoran ídolos, ¿no? Pero en este caso la idea que tienen los maestros que van a trabajar en las escuelas graduadas es que están creando una educación científica. Que ellos hacen una educación científica a diferencia del artista, ¿no? Que es el maestro tradicional. ¿Qué? Me queda un cuarto de hora, pero voy bien, no se preocupen. De esto hablará Alberto. El tema es que este proyecto de escuela graduada, con cursos, necesita unos espacios. O sea, no se puede hacer en la tradicional aula común. Necesita de una arquitectura escolar, que es la que hablará Alberto, yo no entro. Y esto lo vamos a ver en España, en una ciudad, la primera ciudad que decide, porque es una competencia municipal lo de construir escuelas, todavía, aunque no de los maestros, pero el edificio del ayuntamiento, lo vemos en la primera ciudad que en 1900 construye una escuela graduada. Y esto sale en toda la prensa pedagógica, se manda a los directores a que viajen a Berlín, a Francia, por Europa, porque esto es una cosa fascinante, este país por fin ha entrado en la modernidad. La cuestión es que esta escuela que tienen aquí no se crea ni en Madrid ni en Barcelona, sino en Cartagena. En Cartagena, curioso. En ese momento deberían tener un ayuntamiento especialmente preocupado por estos temas, y vamos, es un proyecto potente, porque mandan a los directores, porque todos tienen la idea de que esto que nos parece tan normal, una escuela
con 6 grados es una cosa muy complicada y afecta a las técnicas docentes y requiere viajar al extranjero para prepararse. Son otros tiempos, ¿vale? ¿Qué pasa en Madrid? Vamos a nuestro barrio. Pues la situación de las escuelas en Madrid y en Barcelona es bastante patética, pero tenemos la primera... Bueno, y hay unos ensayos de hacer escuelas graduadas a distancia, es decir, usando las escuelas unitarias. O sea, unificando por edad una escuela unitaria. O sea, en esa escuela unitaria ahora solo van a ir los niños de 6, a esta otra escuela, y se van moviendo a medida que avanzan. En edad los niños se van moviendo por las escuelas. Esto no acaba de funcionar y tenemos en nuestro barrio la primera escuela graduada que podemos identificar así, bien montada, que es la del Asilo de la Paloma. ¿Vale? El ayuntamiento asume el antiguo asilo de San Bernardino, lo crea ahí en la dehesa de la villa y ahí crea una escuela graduada. ¿Vale? Que es esta, la escuela en 1911, empieza a funcionar la escuela de Nuestra Señora de la Paloma, que es una escuela de un internado, ¿no? Es una institución que recoge niños, ¿no? Que no viven en su casa, ¿vale? ¿Cuál es el segundo precedente? Pues para el segundo precedente tenemos que esperar todavía 7 años más y nos vamos en 1918 al Colegio Cervantes. El Colegio Cervantes es el más famoso, es el protagonista. Este es el mejor, pero el Cervantes es el que ocupa todo el protagonismo de la historia de la educación. ¿Por qué? Porque no solo se construye, por un arquitecto muy importante, se lo dirige Ángel Llorca, que es un maestro renovador, y además, como tiene patronato, puede seleccionar al profesorado que le llega. Esta es la cuestión. Que veremos luego, hay escuelas graduadas donde llegan por puntos maestros que no tienen ningún interés, ¿no?, en ese proyecto. En el Cervantes sí. El Cervantes se convierte, ¿no?, en el mascarón de proa, salen las películas documentales, es la modernidad en España, es el Cervantes. Bueno, claro, siempre veremos por qué se hace ahí, porque el terreno es barato, ¿no? Todas estas escuelas se hacen en los márgenes de la ciudad, porque es donde hay niños sin escolarizar, pero también es donde hay terrenos baratos para construir este tipo de centros, que es grande. El segundo, este está en 4 Caminos, está en 4 Caminos, sigue estando, está allí, lo que pasa es que ahora ya no se ve, es Santa Engracia y Raimundo. Vale. Y tenemos otro centro, otro modelo. Esta es la típica escuela graduada urbana. Esto es el futuro. Esto es lo que se supone que va a ser este país. Pero también tenemos en nuestro barrio otro experimento que recoge una línea de renovación pedagógica que aspira a la conexión de la educación y la naturaleza. Y esas son las escuelas del bosque, ¿vale? Que se fundan en 1918 y que están ahí en la glorieta de Rocío Dúrcal, un poco más allá, ¿no? Por ahí en la comisaría o algo así. Queda un pabellón, ¿no? Queda un pabellón. Y la idea ya de estas escuelas es que sean un poco sanatorio. Estas escuelas funcionaban de marzo a noviembre, porque en esas cumbres decían, los fríos eran polares, eso decía la prensa del momento, y se supone que no queda muy claro qué tipo de niños cogían. En algunas fuentes dicen parvulario, en otras niños con problemas, ¿no? Con problemas de salud, que en ese ambiente de montaña. Claro, esto es todo un movimiento europeo, viene de Alemania, la comunión con la naturaleza, y tiene un precedente muy claro en Barcelona 5 años antes, en la Escuela del Bosque de Rosa Sansar, que le sonará, ¿no? La directora es una pedagoga muy famosa, y tiene quizás este ideal, tiene en España su culminación en la Escuela del Mar de Barcelona, que es una escuela sanatorio construida en la escuela. Entonces, los niños con problemas, la zona es muy húmeda, tuberculosis, este tipo de cosas, se les manda a esta escuela que funcionó con este ideal higienista de sanidad sobre la playa hasta el año 38, que fue destruida por las bombas de la aviación italiana. Y aún así el franquismo intentó recuperar algo, pero ya no es la... Esta es otra línea, las escuelas sanatorio, las escuelas naturales. Bien, en todo caso, estamos ya llegando a los años 20 y Madrid y Barcelona siguen sin tener escuelas equiparables
menos el Cervantes, a lo que sería Berlín, Viena o Praga, ¿vale? Y ahí se crea un plan en el año 22, porque todo esto detrás hay dificultades financieras, claro, entre un acuerdo entre el Estado y el Ayuntamiento para hacer un gran plan de construcciones escolares en Madrid, que son estas, todas ya grandes grupos escolares, empiezan el lavapiés. A ver, esto se crea en el 22, las escuelas se inaugurarán en el 28, 29, 30, 31, o sea, esto es un calvario muy largo. La primera es la Pardo Bazán en lavapiés, la segunda es este grupo escolar espectacular que está al lado de Atocha, que es el Pelayo, ¿no? Como ven ustedes, ya hablará él, pero ya vemos que son palacios escolares, ¿no? Ese ya nos recuerda al nuestro. El Pérez Galdós en Moncloa, que este se destruyó durante la guerra. Se llama Concepción Arenal, ¿no? Concepción Arenal en Antonio López, ¿vale? Y Joaquín Costa en la zona de sí, está por Moncloa, ¿no? O por ahí. Bien, pero de todos estos, ¿qué ha pasado en el norte? Pues en el norte tenemos el segundo que se inaugura de todos estos en el año 29 es este, que es el colegio más grande de Madrid, ¿vale? Tiene 28 unidades escolares, es muchísimo. Es una escuela doble, no, es mixta pero no coeducativa, y tiene dos directores, un director para los niños y un director para las niñas. No, este es, digamos, ya este es mucho mejor todavía que Cervantes en términos arquitectónicos. Es una cosa enorme, es ya el transatlántico de la educación graduada en España. Claro, este modelo, fíjense, todas las escuelas tan espectaculares se inauguran en 29-30, en el 31 viene la República, y si algo hace la República es construir escuelas, y ahí se aprueba un plan en el año 31 que dará lugar a 31 nuevas. Este es espectacular, durante la dictadura 8 nuevas escuelas, 7 nuevas escuelas. La República en 2 años construye 31 nuevas escuelas, que son todos estos grupos escolares que todavía quedan, ¿no? en el paisaje de Madrid. Y bueno, esto de los grandes palacios escolares, venía aquí la referencia de Barcelona, en el 22 en Barcelona, esta es mi escuela, en el centro, el Baixera, y digamos que los modelos son también estos, ¿no? Las dos ciudades están embarcadas en estos palacios escolares, en estas escuelas graduadas. Cuando llega la República, pues en ese norte del año 31 nos toca también a nosotros dos infraestructuras importantes, ¿vale? La primera de ellas, el Colegio Giner de los Ríos, en Franco Rodríguez, en la dehesa de la Villa, ese está ahí, y ese además tiene la peculiaridad de que lo dirigirá una pedagoga muy famosa, María Sánchez Arbós. Bueno, es una de las figuras de la historia de la pedagogía española. Y el segundo es este, ¿no? Lo que ahora es el Jaime Vera, en su momento el Emilio Castelar, que este ya responde a otro lenguaje arquitectónico, pero eso nos lo contará Alberto. Si vemos, hombre, digamos que la situación en el extrarradio y la disposición, la posibilidad de tener terrenos baratos hace que Tetuán no esté mal dotada de escuelas públicas en los años 30, ¿no? Bueno, fíjense que aquí, y esto es importante, sí que vemos, porque estamos hablando de fuentes de Madrid, y es que Madrid se acababa aquí. Lo otro ya es Fuencarral, hasta el año 51 es Fuencarral y Chamartín de la Rosa. Cuidado, porque eso nos puede dar una visión distorsionada del barrio. Nosotros estamos hablando de colegios públicos de Madrid. Madrid ciudad que acababa, pues como ven ustedes, un poquito más arriba de... Bien, seguimos. Y acabo ya. Bien. ¿Qué se hacía en estas escuelas? Pues se supone que la escuela graduada es la escuela de la experimentación y de la renovación pedagógica. Y ahí depende de cada escuela. Esto es el Giner de los Ríos en el año 34. Lo que vemos es que sí que hay escuela coeducativa, pero la disposición es muy clásica. Los niños están en pupitres frontales con respecto al maestro. Esta es muy clásica. El Cervantes, que está más ligado a la escuela nueva, siempre intentó buscar fórmulas más alternativas en espacio. Ven ustedes que los niños están sentados en mesas como para trabajo en común. Yo siempre de broma le digo a mis estudiantes que, bueno, esto
al final es un poco retórico, porque al final si sigues dando la clase a la manera tradicional, lo que consigues es que 3 chicos tengan torticulismo, porque están así de lado, ¿no? Pero claro, esta disposición espacial implica nuevos métodos de trabajo en el aula, colaborativo, por grupos, donde el maestro ya no es la figura referencial, ¿no? Bueno, esto no es del barrio, es de otra de las públicas de Madrid, pero esto sería liberal. Todo esto está preparado para la prensa extranjera. No, ya no se crean que... Pero, a ver, el ideal está... No, esto es el plan Dalton. Los niños agrupados por mesas que trabajan colectivamente, pero de manera autónoma, que se levantan y van a las estanterías a buscar los libros de esta info. Para todo el ideal pedagógico, ¿no? Esto está en Madrid ya en los años 20. Aquí no hay nada distinto. Y aquí una maldad mía. Es que, en realidad, el país no está atrasado pedagógicamente. Simplemente no hay escuelas. Es que las escuelas son muy caras. La renovación pedagógica, la experimentación, es muy barata. Frente a las 25.000 escuelas que tiene que construir la República, el Instituto Escuela que construye la Restauración es baratísimo. De construir un centro aquí, otro en Barcelona, otro en Sevilla, de renovación, que salgan los documentales internacionales y que el Teachers College de Nueva York lo haga referencia, es baratísimo comparado a la pesadilla de pagar a 25.000 maestros, ¿no? Y construir 25.000 escuelas de pueblo que jamás van a salir en ninguna prensa internacional. Entonces, digamos que sí, que tenemos esta esquizofrenia, una gran renovación pedagógica, proyectos muy avanzados, pero no hay escuelas. El problema de este país es gastarse el dinero en construir escuelas. Bueno, el otro tótem renovador pedagógico de la época, los trabajos manuales. Toda la pedagogía progresista quiere trabajos manuales. Y de esto, tanto el Jaime Vera, como el Cervantes, pues tienen, porque hay un momento en que además se aprueban en los años 20, siguiendo a Francia, las clases complementarias o clases preprofesionales para los niños que acaban a los 12. Entonces todo esto implica talleres, pero digamos, ese sería el ideal, los niños trabajando autónomamente en talleres. Y desde luego también, como no, el asilo de la Paloma, que como tenía niños internos, huérfanos y tal, que tenía que insertar en el mundo profesional, pues ellos construían sus propias mesas, talleres, lo típico son talleres de imprenta, talleres de carpintería y mecanografía, ¿no? Es un poco el tipo de cosas que se mueven. Ven aquí el mismo maestro del Cervantes y aquí, bueno, pues aquí está girado, pero se ve el tipo de encuadernación que hacían los niños del Cervantes. Y luego, esta es la parte que me parece más chocante, el otro faro de renovación, junto a las nuevas métodos de enseñanza y los trabajos manuales, es la higiene. El higienismo hace furor a finales del 19, principios de los años 20 y del siglo XX. Bueno, y es fácil de entender porque hay una elevada mortalidad infantil y además hay que romper científicamente con todos los tabús sobre el cuerpo, ¿no?, heredados del siglo XIX. Y aquí vemos pues a los niños del Cervantes tomando el sol desnudos en la azotea, ¿no? Y más interesante todavía, el ideal, y el ideal lo cumple el Jaime Vera y el Giner de los Ríos, consultorio médico. O sea, que la escuela se convierta en la primera pieza, porque en la medida en que va a ser universal, va a ser el primer detector social y se convierta en la primera pieza de un sistema sanitario universal. Entonces, este centro tuvo un dispensario médico, donde se supone que se revisaba a los niños, y luego está toda esa idea de que los maestros hacen tablas con el crecimiento, lo que miden los niños, lo que pesan, toda esta idea de cientificidad ligada al cuidado, a la sanidad y a las políticas sanitarias públicas a partir de la escuela, ¿vale? Y otro elemento también fundamental de todas estas escuelas, desde el Bosque, Cervantes, hasta las nuevas, las duchas. Todas tienen duchas. La higiene es importantísima y las casas del barrio no tienen duchas. En los años 30, las duchas, ¿vale? Aquí vemos las duchas aquí. Esta es una foto de este centro, de Jaime Vera en el año 31 o 32, las niñas esperando para ducharse. Y aquí vemos a los niños en el baño en el Cervantes. Todos ellos peladitos de frío, adheridos ahí, ¿no? Pero limpios, ¿no? Que es como debe. Y digamos que la culminación de este ideal es
el Giner de los Ríos, que tiene piscina. Y es que los centros republicanos tienen piscina. Ahora la asfaltaron, está enterrada en cemento, pero tanto el Giner de los Ríos como el Emilio Castelar tenían piscina. O sea, se construían centros con piscina, y el modelo es que yo creo que se copian los planos, ¿no? Es esta es la escuela que está ahí, que ahora es de la Complutense en parte, Rufino Blanco ahora, ¿no? Sí. Rufino Blanco ahora, Azulejos Peña, ¿no? Enfrente, pero que también creo que lo habrán asfaltado. Pero fíjense, ¿a dónde les lleva el ideal higienista? No solo duchas, sino escuelas públicas con piscina, ¿no? Este es el ideal de ese momento. Y la última pieza es de renovación, los comedores, las cantinas. Las cantinas que empiezan siendo una cosa de caridad para pobres, ¿no? Y que acaban siendo parte de un proyecto colectivo de educación para la salud, para la nutrición, ¿no? Y esto es dinero, se va consiguiendo que poco a poco estos centros tienen comedor, sean equipados con comedores escolares. Y el Cervantes, que es el que tiene más retórica educativa, y sale en una película muy bonita, que es España, del año 30, la poética, que es España y le sale, pues convierte la comida en un acto educativo, y se supone que mantiene esta estructura familiar, y que los niños sirven, cortan el pan, ¿no? Y al frente de cada mesa hay un niño que hace de padre. También hay las escuelas públicas de esta época que también preparan para la vida familiar, y las niñas sirven la comida a los niños, que es otra manera de responder a las necesidades sociales y adaptarse, ¿no? al mundo. Bien, y acabo ya. ¿Qué queda de todo esto? ¿No? ¿Qué queda de todo esto? ¿Vale? ¿Qué fue de estas escuelas? Pues a ver, se quedaron, tampoco el franquismo cerró la mitad de los institutos públicos, pero las escuelas se quedaron. Ahora, ¿en qué condiciones se quedaron? Bueno, pues sabemos que 3 de ellas, y es muy simbólico, cambiaron de nombre, ¿no? Jaime Vera, que era un médico socialista, pasó a denominarse Zumalacárregui, que es el general carlista, como ustedes saben, ¿no? La referencia a cada uno está clara, y además se convierte en el centro experimental del Instituto de Pedagogía San José de Calasant del CSIC. Se supone que aquí no viene cualquier maestra, es para niñas, sino que esto es un centro experimental, porque el franquismo sí que quiere recoger esa idea anterior del proyecto de modernización de instituciones piloto. El Ramiro de Maeztu, que era el antiguo Instituto Escuela, será el centro piloto experimental de las técnicas del régimen, y este también, ¿vale? Entonces el Zumalacárregui es, digamos, el centro de prácticas experimental del Instituto de Pedagogía San José de Calasant, que era la hostia de la pedagogía franquista, ¿no? El mascarón de proa de la pedagogía franquista. Giner de los Ríos, padre Manjón, y además se entrega a las escuelas de la Ave María. Todos los maestros son trasladados, los que no son depurados son trasladados para que las escuelas de la Ave María pongan su propio profesorado. Eso está publicado en el BOE. Se les entrega a la iglesia este centro, que se llama Padre Manjón, y el Emilio Castelar, Víctor Pradera, que es otro carlista, ¿no? ¿Y qué pasa con el personal? ¿Qué podemos saber de los directores y directoras de estos centros? Pues la directora del Bosque, que siempre es muy halagada en la prensa, sabemos de ella que salió de la cárcel en libertad condicional en el 43, de lo cual podemos deducir que no le fue especialmente bien, ¿no? En el 43 sale de la cárcel de Zaragoza. Esta fue encarcelada, también fue encarcelada y expulsada María Sánchez Arbós. Esta pudo volver en el año 52, pero primero fue a la cárcel, fue expulsada. También Ángel Llorca, que era el director del Cervantes, se había jubilado en el 36, pues lo depuraron igualmente y le quitaron la pensión. Y bueno, sabemos que el director de La Paloma de todo el tiempo fue castigado con un cambio de centro. Parece que había pasado ya a las escuelas normales, le castigaron cambiando de centro. El director, que es Eduardo Canto Rancaño, del año 36, este era un falangista muy bien llevado con el régimen, este ocupó posiciones importantes en el Madrid pedagógico, este no le fue mal. Y luego de los otros,
tenemos información muy contradictoria. Si entramos en la red sabemos que tienen expedientes de depuración, pone que están depurados, algunos tienen fichas en el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, pero no sabemos cuál fue su sentencia, ¿vale? Pero los he marcado en rosa porque, claro, si tienes ficha en Salamanca, en el Tribunal de Represión del Comunismo y la Masonería, pues tampoco parece que te fuera muy bien en el régimen. Y este es un poco, ¿no?, esta idea, el panorama de ese proyecto tan interesante de modernización de este país, de creación de escuelas públicas, de escolarización de los niños y de creación de un nuevo país, de una nueva identidad nacional a partir de las escuelas públicas. Muchas gracias.